Hola, hola a todos. Hoy voy a estar compartiendo algo algo diferente. No es tan, voy a estar hablando de Pelagius, obispo británico, que después fue llamado hereje. Es algo sobre Pelagius, era de la casa de Tarsis, era de la sabiduría hiperbórea. Pero en ese tiempo él fue obispo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, él fue llamado hereje por haber propuesto por 7 proposiciones de que el hombre por sí mismo es suficiente para proporcionar su salvación. Él, cuando Pelagius entró al ministerio espiritual, para ser formado primero monje, y cumplió con todas las estadísticas, con todas las leyes espirituales de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces lo ordenaron eh, monje primero y luego sacerdote y después obispo. Para que una persona, un hombre, fuera ordenado en para el servicio de la Iglesia Católica, tenía que cumplir muchos requisitos, pero muchos y severos requisitos. Entrega, dedicación, ayunos, oraciones, dejar todo, vivir a veces se iban a las montañas, a hacer hacer sus ayunos muy largos para la entrega y todas esas leyes que les marcaban y para poder ser parte, parte del orden eclesiástico de los católicos. Entonces, cuando él cumple todo eso, pues lo ordenan ya. Y él servía en África, ahí era obispo. Pero si tú de alguna manera quieres saber la vida de Pelagius, obispo británico, te vas a encontrar en el internet, en los medios en los que tú vayas a buscar sobre él, no te van a decir que fue obispo, ¿verdad? Solo que fue un simple monje. Bueno, pues entonces Pelagius, ese cumplió con todas las expectativas para ser monje, sacerdote o obispo, ¿sí? Cuando él empieza a leer y a profundizar en las escrituras de aquel entonces, que ellos, creo que él nada más leía el Nuevo Testamento, entonces se dedicó a leer a indagar en las vidas de los apóstoles, la vida de Jesús y todo eso. Entonces, llegando creo que a las cartas del apóstol Pablo, ahí él empezó a sacar las 7 proposiciones de que el hombre por sí mismo es suficiente para protagonizar su salvación, basándose en las escrituras. Entonces él, como, como religioso, como porque estaba muy entregado y tenía mucha fe y hacía oraciones y era un hombre de verdadera fe. Entonces, cuando él tiene listo sus cartas, que las consideró, ¿verdad? Mandarlas al Papa para que las tomara en cuenta, eh, porque, por ejemplo, yo no sé si usted o el que está escuchando o el que está viendo de alguna manera conoce las escrituras y ha leído las escrituras, se va a dar cuenta que hay un sistema para poder traer a la gente para que reciba a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Yo misma fui muchos años cristiana, muchos. Y lo primero que hice
es aprenderme los versículos de memoria que eran para compartir el plan de salvación. Entonces no te dicen cuál es, pero con los estudios que yo empecé a tomar en la iglesia cristiana, pues yo empecé pues a prepararme porque yo estaba muy interesada, estaba muy entregada, perdón, estaba muy entregada. Entonces, pues yo leía mucho la palabra, la Biblia, y me aprendí de memoria los versículos del Nuevo Testamento para evangelizar, para atraer a gente nueva, gente que anduviera en problemas muy serios. Y bueno, entonces él se dio cuenta que era un sistema de la iglesia, tener un sistema de salvación, un sistema para eso, un plan. Tenían planes y de ahí ya dije que así es y nadie le puede mover. Y es algo diferente y nadie le podía mover porque así había dicho el Papa, se había dicho, ahí se había establecido por el concilio y no lo podías modificar en ninguna manera. Entonces, cuando él sacó estos siete proposiciones de que el hombre puede ser, de que el hombre es suficiente, ¿verdad? Para protagonizar su propia salvación, pues fue una bomba para el Vaticano. Él envió la carta, pero con pasajes bíblicos, con pruebas, ¿verdad? Pruebas espirituales, y que él en su espíritu sintió que no necesitabas a Cristo para salvarte. Entonces, por eso fue llamado hereje. En ese tiempo pues todavía no, porque ya lo empezaban a investigar, ya lo empezaban a ver que de dónde venía este hombre, quién lo ordenó como obispo, como monje, como lo que sea, porque ya estaba dentro de la dinastía, dentro de la iglesia católica. Es más, ya tenía seguidores, él tiene muchos seguidores por su manera, por la espiritualidad que él tenía de discernir las escrituras. Entonces, pues bueno, aparece San Agustín. San Agustín era un obispo, ¿verdad? Que les agarró mucho coraje a Pelagios, también llamándole hereje, ignorante, y empezó a escribir muchísimas cartas enviándolas al Vaticano, pero también Pelagios mandaba una y otra vez las 7 proposiciones, y aparte de las 7 proposiciones mandaba cartas que hablaban de los versículos de San Pablo, pues del Nuevo Testamento. Entonces, San Agustín, pues, si Pelagios mandaba una, él mandaba 3 o 4 cartas y juntaba gente, San Agustín, para irse en contra con todo lo que él tenía contra Pelagios. Pero Pelagios también se estaba preparando. Tenía muchos discípulos que lo seguían a él. ¿Sí? Entonces, brevemente voy a estar dando algo de la vida de San Agustín, porque San Agustín no siempre fue católico. Bueno, en aquel entonces a un católico le decían cristianos. Ahora hay gente que a los católicos los separan, ¿verdad? Los separan de catolicismo y cristianismo. Ahora se separan, son dos diferentes religiones, ¿verdad? Porque dentro del cristianismo pues hay muchas denominaciones, muchas, de los cristianos. De los católicos nada más hay una, católicos. Todas las iglesias católicas, las que tú veas que tienen torre, y bueno, hay iglesias también cristianas, templos cristianos que también tienen torres. Bueno, en fin, no me voy a meter en ese tema, pero sí vamos a hablar acerca de San Agustín, de cómo fue su vida, cómo es que llegó él a ser obispo, porque a Pelagios, ¿verdad?, hasta con lupa lo estuvieron investigando. ¿De dónde salió ese obispo? ¿Cómo es que está aquí con nosotros? Bueno, entonces San Agustín, para empezar,
él era edonita. Él era edonita. ¿Y sabes lo que quiere decir edonita? Pues te voy a leer lo que es el hedonismo. Es una escuela filosófica que piensa que el placer es lo que determina el valor de una acción. Ese es el hedonismo. Entonces él era domista, ¿sí? Después, vamos a ver, él nació bajo el nombre de Agustín Aurelio en el año 354 en Tagaste, es la ciudad donde él nació, que ahora creo que es el país de Argelia. O Argelia creo que es una ciudad, no estoy segura. Era hijo de madre cristiana. Entonces aquí, madre cristiana quiere decir que creía en Cristo, pero antes era nada más, creo que ya estaban los católicos, creo que ya había la diferencia entre cristiano y católico. Empezaba, pero a los católicos se les decían cristianos también. Entonces la mamá de San Agustín era católica cristiana, pero tenía padre pagano. Quiere decir que a lo mejor el papá practicaba otras creencias, otras religiones, ¿verdad? Entonces era pagano. Entonces descendía de una cristiana y de un pagano. Bueno. Entonces, no siguió las prácticas ni las enseñanzas cristianas de su madre, sino que llevó una vida hedonista, ¿sí? Él vivía su hedonismo muy feliz. Era uno de los, dice, hedonista. En su permanencia en Cartago, se relacionó con otros, creo que dice filosofía final, y en su adolescencia, dice que, perdón, siempre me paso. Bueno, entonces dice que él desarrolló un gran interés por la retórica. La retórica es la ciencia del discurso persuasivo que se ocupa de estudiar y sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje. Él estudió retórica para poder expresarse bien y concienzudamente y sabiamente, ¿sí? Entonces estudió retórica cuando estaba con sus padres y también estudió filosofía, pero luego se fue de la casa en su adolescencia para estudiar en Cartago. No siguió las prácticas enseñanzas cristianas, voy a repetir, de su mamá, ¿verdad? Sino que llevó una vida hedonista. En su permanencia en Cartago, se relacionó con otros jóvenes que se jactaban de sus enseñanzas, de sus hazañas sexuales. Hazañas sexuales. Y él mismo, dice, inició una larga relación con una mujer. A los 20 años comenzó a enseñar retórica, y a los 30 años, era uno de los principales académicos. Era estudioso y pues aprendía rápido. Estudiosos académicos del mundo latino, enseñando retórica. En la corte principal de Milán, donde tuvo otra amante tras dejar la primera. En Cartago, siendo todavía joven, Agustín abandonó la iglesia cristiana para seguir la religión maniquea. La religión maniquea, te la voy a leer, que es la religión maniquea. La religión maniquea o maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista fundada en el siglo III después de Jesús, en el imperio jasánida
por el profeta sabio Porto-Maní, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios y a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, Buda y Jesús, una de las religiones más extensas del mundo. Fue brevemente la principal religión rival del cristianismo. Sí, ya estaban ahí en competencia el cristianismo y el maniqueísmo. El maniqueísmo, la religión del maniqueísmo, estaba muy fuerte en ese tiempo, ¿sí? Entonces, es que nos quedamos que San Agustín empezó a seguir la religión maniquea. Era una, dice, era una forma sincrética de gnosticismo, porque enseñaba una visión dualista, o sea que practicaba las dos, el sincretismo, bueno, el sincretismo quiere decir que practica dos cosas a la vez. Aquí yo digo que era el gnosticismo, ¿sí? Y dice que enseñaba una visión dualista del bien y del mal. Se consideraba que la oración era defectuosa y que estaba bajo las mismas influencias de la luz y las tinieblas. Agustín se empezó a alejar de esta escuela, se empezó a alejar del maniqueísmo, de esta escuela de pensamientos, y lo abandonó durante su permanencia en Milán. En Milán, su mamá le pidió, le compartió del cristianismo y al final se bautizó en la Iglesia Católica. Y después dice, posteriormente en su puesto profesor, dejó el trabajo de profesor y regresó a su ciudad natal, donde se ordenó sacerdote. Pocos años después de su regreso fue ordenado obispo de Hipona. De hecho, es conocido San Agustín, el obispo de Hipona, en África. Él tenía mucha influencia de los poetas y de los filósofos esotéricos. De hecho, tenía mucha influencia en su vida espiritual de Pluvio. Era, bueno, ahí donde estaba yo leyendo acerca de la vida de él, decía que fue influenciado por Virgilio, pero Virgilio, el verdadero nombre de Virgilio, el poeta, parece que era italiano, Publio Vigilio, ¿sí? En Marón. Fue poeta romano fue poeta romano, es considerado como uno de los más grandes profetas de la literatura latina. Bueno, y también estuvo muy influenciado por un filósofo que yo he leído acerca de él, leo mucho porque enseña mucho, es Nietzsche. Sí, Nietzsche. Y había otro filósofo, bueno, estaba muy influenciado por estas personas y ya era obispo. Entonces es que a ellos les dejaban leer todo tipo de libros de literatura, de poesía, de filosofía, ¿verdad? Para que fueran más académicos, con más conocimiento. Sí les dejaban hacer eso, pero no sé si tendrían Biblia. Ahorita cualquiera puede tener Biblia, las puedes ir a comprar en cualquier parte. Bueno, ese era San Agustín, ¿verdad? Ya vimos su historia cuando dejó todas las cosas que él profesaba y al final cayó en la trampa.
Al final cayó en la trampa del catolicismo y se convirtió, de hecho, pues fue uno de los más terribles, acérrimos, contrario de Pelagios, el obispo británico, a quien se le declaró hereje después de servir eh, como un santo, digo, en santidad, muy entregado, ¿verdad?, a todas las cosas que le demandaban ahí en la iglesia, siempre estaba al pendiente, pues era obispo, ya tenía que. Bueno, pues en el sínodo de Cartago, sínodo quiere decir junta de eclesiástica que nombra el ordinario para, para examinar a los ordenados y confesores. O sea, que ahí es, dice, en el sínodo de Cartago, es una junta de eclesiásticos, ¿sí? Que ahí que ahí fue nombrado, pero ahí también se recibían las quejas, todo legalmente, lo que estudiaban, lo que veían al acusado, a la quien se le estaba acusando de algo. Entonces, en el sínodo de Cartago del año 411, fue, fueron condenadas, así dice en el sínodo de Cartago del 411, fueron condenadas 7 proposiciones, síntesis de su doctrina, o sea, de Pelagios. Vale la pena que las recordemos ahora para comprender que las mismas se derivan. Bueno, entonces vimos que en el año 411, ahí condenaron las 7 proposiciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el papa que estaba, cuando muchos eclesiásticos, entre ellos el más fuerte era San Agustín, se levantaron en contra de Pelagios, ¿verdad? Dijeron que eso es sabérrimo lo que él estaba haciendo, lo que él se le estaba ocurriendo, que de dónde lo sacaba, pues él lo sacó de la Biblia y él estudió y fue una revelación espiritual, ¿sí? Entonces, el Papa, anteriormente de este Papa hubo otro que lo llevaron al concilio y lo empezaron a investigar, lo llamaron para juzgarlo. Dios saben que el principal atacante pues era San Agustín. Entonces en ese entonces, ese Papa recibió las cartas de Pelagius, de las 7 proposiciones. Y todas las cartas, aparte de las 7 proposiciones, ahí escribió una serie de versículos que lo sacó de la Biblia porque creía él eso, porque el hombre era suficiente para protagonizar su propia salvación. Entonces, cuando el Papa leyó eso, no aprobó las 7 proposiciones, sino que simplemente las ignoró, pero la sentencia lo declaró inocente a Pelagios, obispo británico en ese tiempo. Lo declaró inocente. Pasaron los años, siguieron más investigaciones, porque San Agustín no se quedó quieto. Siguió investigando, siguió mandando documentos al Vaticano, hasta que por fin llegó el, el Papa Inocencio I, ¿sí? Él recibió todas las cartas de San Agustín en ese entonces, y también Pelagios obviamente mandó, pero no le hizo caso a los escritos de Pelagio, sino nada más a las de San Agustín. Entonces lo llevaron para ser juzgado, y reuniendo todas las pruebas, todas las evidencias que San Agustín llevó y puso y planteó ahí en el juzgado, el Papa lo declaró culpable. Pasó tiempo, sí, pasó tiempo,
y a final de cuentas lo mataron en África, a Pelagios, obispo británico. Ahora voy a dar lectura a las 7 propuestas. ¿Por qué lo condenaron? Por estas propuestas que él dio a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Voy a empezar con la propuesta número 1. Adán, por su creación, hubiera muerto con pecado o sin él. Número 2. El pecado de Adán le dañó a él solo, no al linaje humano. Es falso que ni por la muerte ni por la prevaricación de Adán tenga que morir todo el género humano y que haya de resucitar por la resurrección de Jesucristo. El hombre puede fácilmente vivir sin pecado. 6. La vida correcta de cualquier hombre libre conduce al cielo del mismo modo que el Evangelio. 7. Antes de la venida de Jesucristo hubo hombres impecables, es decir, que de hecho no pecaron. Esas fueron las 7 proposiciones por la cual fue condenado Pelagius, obispo británico, ¿sí? Que él las puso y las dijo, pero sin en cambio él tenía muchos seguidores, tenía grupos ya muy grandes que creyeron en estas 7 proposiciones que él hizo al Vaticano, y por eso fue condenado y le quitaron la vida finalmente. Por favor, dime qué piensas tú de esto. Ahí están las 7 propuestas que él dio de que el hombre no es culpable de pecado por Adán. Léelo, medítalo y por favor mándame un mensaje a mi correo. Aquí está mi correo, aquí en la pantalla. ¿Qué piensas? Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Y pues lo vemos. Yo con mucho gusto voy a leer los mensajes y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.